Muchas gracias por la invitación en el día de hoy, a que revisemos un tema que me parece supremamente importante para los pacientes en tratamientos oncológicos. Vamos a dar algunas perlas en nutrición oncológica. Mi nombre es Andrés Yepes, soy médico internista, oncólogo clínico y desempeño mis funciones como oncólogo clínico en el Hospital Universitario San Vicente Fundación y en la Clínica de Oncología Astorga. Sean pues bienvenidos en el día de hoy a que hablemos de este interesante tema. Lo primero es que es importante centrarnos en las recomendaciones nutricionales dependiendo de la etapa en la cual esté nuestro paciente. Es diferente hablar de prevención contra el cáncer desde el punto de vista nutricional a recomendaciones nutricionales para el paciente que está en tratamiento oncológico o para aquellos que ya consideramos supervivientes. Entonces, nuestra palabra mágica, si se quiere, en el día de hoy es individualizar. Y a partir de ahí damos el primer mensaje. No es lo mismo la intervención nutricional para prevenir el cáncer que las intervenciones en los pacientes con tratamiento activo contra el cáncer o los supervivientes del cáncer. Debemos tener también muy en cuenta los diferentes factores que van a ser de suma importancia para la escogencia de la nutrición en nuestros pacientes. Hay factores derivados del paciente como su escala funcional, la edad, comorbilidades, lo que vamos a hablar del índice nutricional y adicionalmente algunas preferencias nutricionales del paciente. Pero también debemos tener en cuenta el tipo de cáncer que tiene nuestro paciente, dónde está localizado, si es un estadio temprano o avanzado y qué complicaciones se está presentando. Los tipos de tratamientos que va a recibir nuestro paciente, dependiendo si es quimioterapia, inmunoterapia, radioterapia, cirugías y similares, y tener en cuenta los tipos de eventos adversos que presentan los tratamientos que le vamos a formular a nuestros pacientes. Pero también tenemos que tener en cuenta otros factores que son supremamente importantes, como algunos factores socioeconómicos, el tipo de medicamentos que consumen nuestros pacientes. En este momento es supremamente importante el tema de microbiota intestinal, lo que tiene que acompañar siempre la nutrición, que es el ejercicio, y algunos hábitos que puede tener el paciente como tabaquismo, licor y también su parte emocional asociada al estrés. Sabemos desde el punto de vista del enfoque de los pacientes, desde la parte nutricional, que los pacientes con cáncer tienen sarcopenia. Generalmente las pérdidas de peso y pérdidas de masa muscular están presentes hasta en el 70% de nuestros pacientes y van a ser más altas si tienen una enfermedad avanzada. Aquí les presentamos las estadísticas de los diferentes tipos de cáncer según lo que se encuentra como sarcopenia. Pero no es solamente eso, sino que tenemos que tener en cuenta que nuestros pacientes, ya por diferentes estudios, entre el 10 y el 20% de ellos mueren asociado a complicaciones de malnutrición, no derivadas necesariamente directamente del cáncer ni tampoco a las complicaciones de los tratamientos, es porque no estamos abordando bien el tema nutricional. Y simplemente una gráfica que pues con los principales medicamentos que tenemos en el momento, inmunoterapia y quimioterapia unidas, vemos solamente cómo el evaluar la pérdida de peso, en este caso por ejemplo pacientes con cáncer de pulmón, no tengo que hablar mucho de las diferencias que existen en las curvas. La diferencia en que solamente los pacientes pierdan más de un 5% de su peso corporal total hace que la diferencia de un factor tan importante como la supervivencia global sea muy importante, con diferencias incluso en aquellos pacientes que tienen pérdida de peso versus aquellos que no, con una diferencia de hasta 13 meses en supervivencia global. Y adicionalmente a eso, la sarcopenia es muy importante porque nos va a incrementar toxicidades en los pacientes que reciben algunos tipos de medicamentos de tipo hidrofílico. Ustedes ven acá la tabla que es totalmente clara, las diferencias que son estadísticamente significativas entre aquellos pacientes que presentan toxicidades asociadas a sarcopenia o aquellos que no tienen la sarcopenia. Y vemos las diferencias tan grandes en cuanto al tema de toxicidad. Entonces tenemos un nuevo mensaje y ese mensaje es que es necesario realizar intervenciones nutricionales tempranas en todo paciente que inicie tratamiento oncológico para incrementar la supervivencia global y disminuir la toxicidad asociada a los tratamientos oncológicos que va a recibir nuestro paciente. Las principales guías nutricionales, en este caso por ejemplo ESPEN, nos dan algunos parámetros que, si bien volvemos y repetimos, se deben individualizar, es muy importante tenerlos en cuenta como una base de recomendaciones. La nutrición hay que formularla y hace parte también de una preparación del clínico, no solamente de la nutricionista. Debemos tener en cuenta que las recomendaciones desde el punto de vista energético deben estar alrededor de 30 kilocalorías por kilo por día. Los requerimientos desde el punto de vista de proteínas deben estar oscilando entre 1 a 1,5 gramos kilo día, obviamente también dependiendo de comorbilidades que pueda tener el paciente.
supremamente importante hacer seguimiento a la hiperglicemia, y no solo en los pacientes que son diabéticos. Sabemos que por diferentes factores, incluyendo los esteroides, podemos tener picos de hiperglicemia que ya se sabe que marcan un pronóstico negativo en nuestros pacientes. Debemos hacer monitoreo de niveles de vitamina D. Ya se sabe cómo niveles subóptimos de este tipo de vitamina puede repercutir en algunos tipos de cáncer en cuanto al pronóstico, disminuyendo supervivencia global. Lo que hablábamos anteriormente, se debe hacer una intervención nutricional temprana. Todo paciente que vaya a empezar tratamiento contra el cáncer debe ser valorado por un equipo multidisciplinario que tenga intervención nutricional. Se deben evitar altas dosis de micronutrientes. Es muy frecuente que nuestros pacientes utilicen incluso autoformulación, múltiples vitaminas o suplementos nutricionales que muchas veces no necesitan y por el contrario pueden dar eventos secundarios o tener interacciones con los medicamentos oncológicos que estamos utilizando. Siempre recomendado desde el punto de vista nutricional se debe acompañar con una adecuada actividad física, y esto se sabe que puede incrementar el potencial desde el punto de vista nutricional a nuestros pacientes hasta en un 40%. Entonces, para evitar también fatiga y evitar atrofia muscular, se debe tener vinculado al paciente en un programa adecuado de actividad física. Y se debe recomendar para aquellos pacientes que tengan anorexia o síndrome de caquexia suplementos que contengan ácidos grasos de tipo omega 3. Ya está más que demostrado por diferentes revisiones sistemáticas y ensayos clínicos bien diseñados que el suplementar omega 3 a los pacientes con cáncer hace que se disminuya el tema de caquexia y anorexia de una forma significativa. Y por eso viene un nuevo mensaje. Se requiere la implementación de equipos multidisciplinarios para una atención nutricional integral del paciente con cáncer. Volvemos a repetir, la nutrición se debe formular y el clínico debe estar atento a lo que su paciente requiere, en conjunto también con el apoyo de nutrición clínica. Esto es lo que les traía en el día de hoy. Espero que sea de utilidad. Es un gran brochazo en el aspecto nutricional, pero creo que da bases para que nos enfrentemos de una forma adecuada y recordemos que la nutrición es esencial para nuestros pacientes que están en tratamientos contra el cáncer. Muchas gracias y hasta la próxima.